Esta historia me la contó un colega cuando estuve haciendo un intercambio de capacitación en el Parque Nacional Olympic, en el estado de Washington, al noroeste de Estados Unidos. Si conocen esa zona, saben que no tiene nada que ver con los bosques de aquí. Es una selva templada, un lugar donde llueve casi todo el año, y donde los árboles son tan altos y están tan cubiertos de musgo que la luz del sol casi nunca toca el suelo. Es un lugar verde, oscuro y extremadamente silencioso. Mi colega, llamémosle Miller, llevaba trabajando ahí casi 15 años. Su sector era uno de los más remotos, cerca de la cordillera de los Bailey Range. Su trabajo era básicamente mantenimiento de senderos y vigilancia forestal. Pasaba semanas enteras solo en una cabaña de madera que el servicio forestal tiene para las patrullas largas. Miller dice que lo primero que notas cuando algo anda mal en ese bosque no es un ruido, sino la falta de ellos. Me contó que una tarde de octubre estaba terminando de marcar unos árboles que habían caído sobre un sendero secundario. El clima estaba típico de la zona, una llovizna fina y una niebla que se quedaba atrapada entre los abetos gigantes. De pronto, se dio cuenta de que los pájaros habían dejado de cantar. El bosque se quedó sordo. Se enderezó, limpiándose el sudor de la frente, y fue cuando vio el primer detalle que no encajaba. A unos 20 metros de donde estaba, en una zona de helechos muy densa, había una mochila. Era una mochila de senderismo moderna, de color azul brillante. Miller se acercó pensando que algún turista la había olvidado o que alguien se había accidentado. Al llegar a la mochila, vio que estaba abierta, pero no desgarrada. El contenido estaba esparcido con un orden que le resultó molesto. Un termo, un mapa doblado, una brújula y un par de botas de montaña. Lo raro eran las botas. Estaban puestas una al lado de la otra, perfectamente alineadas, apuntando hacia un árbol grueso. Pero no había nadie. Miller revisó el mapa. No había rastro de sangre, ni signos de lucha. Solo ese equipo abandonado en medio de la nada. Reportó el hallazgo por radio, pero la estática esa tarde era tan fuerte que apenas pudo comunicarse. Decidió que lo mejor era llevarse la mochila a la cabaña y reanudar la búsqueda por la mañana con más equipo. Esa noche, mientras cenaba en la cabaña, escuchó que algo golpeaba la puerta principal. No fue un golpe fuerte de alguien que pide ayuda. Fue un rasguño suave, como el de un perro queriendo entrar, pero a la altura de la manija. Miller agarró su linterna y su hacha de mano, que es lo que siempre tienen cerca. Preguntó quién era. Nadie contestó. Abrió la puerta de golpe, pero lo único que vio fue la niebla espesa y los troncos de los árboles iluminados por el resplandor de su lámpara. Estaba a punto de cerrar cuando bajó la luz al porche de madera. Ahí estaban las botas azules. Eran las mismas botas que había encontrado a kilómetros de distancia. Estaban puestas justo en el umbral, alineadas de nuevo, apuntando hacia adentro de la cabaña. A Miller se le heló la sangre porque él sabía que las había dejado dentro de la mochila, y la mochila estaba cerrada sobre la mesa de la cocina. Regresó a la mesa. La mochila seguía ahí, pero estaba vacía. Las botas habían salido de la mochila cerrada sin que él escuchara un solo ruido. Cerró la puerta con doble cerrojo y no durmió. Pasó la noche sentado en una silla, escuchando cómo algo caminaba alrededor de la cabaña. Me dijo que no eran pasos de animal. Los animales del bosque, incluso los osos, tienen un peso que hace crujir las ramas secas. Esto era diferente. Era un sonido de algo que se arrastraba, como si alguien estuviera pasando una lona pesada por las paredes de madera de la casa. Hacia las 4 de la mañana, el sonido se detuvo justo debajo de la ventana de su habitación. Miller dice que no quería mirar, pero la curiosidad es una cosa muy jodida. Se acercó a la ventana de la cocina y movió apenas 1 centímetro la cortina. Afuera, bajo la luz de seguridad del poste, no había ningún monstruo. No había nada saltando ni gruñendo. Lo que vio fue a alguien de espaldas, a unos 10 metros. Llevaba una chaqueta de guardabosques exactamente igual a la suya,
con el mismo parche de la unidad forestal en el hombro. Estaba de pie, completamente quieto, mirando hacia el bosque oscuro. Miller pensó por un segundo que era su relevo que había llegado antes, pero no había ningún otro vehículo en el camino. Entonces, la figura empezó a caminar hacia los árboles. No corrió, pero se movía con una soltura que Miller no reconoció como humana. Los brazos le colgaban demasiado, como si no pesaran nada, y al dar cada paso, el cuerpo se le inclinaba hacia adelante en un ángulo que a cualquier persona la habría hecho caer de cara. Simplemente se internó en la espesura, y la niebla se lo tragó. Miller no pegó el ojo. Se quedó sentado en la mesa con el hacha a mano. Al amanecer, cuando la luz por fin aclaró el bosque, salió al porche. Las botas azules seguían ahí, puestas en el umbral, alineadas. Pero tenían algo diferente. Se acercó y vio que estaban llenas de tierra. No barro del camino, sino una tierra negra, muy fina, mezclada con pequeñas agujas de pino que parecían haber sido colocadas a mano una por una dentro del calzado, hasta arriba. Miller no renunció ese día. No somos personajes de película. Él necesitaba los años de servicio para su pensión. Pero pidió el traslado administrativo a la oficina central en Port Angeles. Dijo que sus rodillas ya no aguantaban las patrullas en la montaña. Lo que me confesó esa noche, después de 3 cervezas, es lo que encontró un mes después en su propia casa, ya viviendo en la ciudad. Estaba limpiando el armario de su habitación, moviendo cajas viejas, cuando encontró la mochila azul que había traído de la montaña. Al levantarla, sintió que pesaba. La abrió, y en el fondo, encontró un puñado de esa misma tierra negra y las agujas de pino. Lo que lo dejó frío fue que, debajo de la tierra, había una foto. Era una foto suya, de una patrulla que hizo solo 3 años atrás. En la imagen, él sale sonriendo junto a un árbol gigante. Pero en la foto, alguien, o algo, había raspado su cara con una piedra o un clavo, borrándole los rasgos. Y justo al lado de donde estaba su imagen, ahora se veía una mancha oscura que no estaba en la foto original. Una mancha con la forma de alguien de espaldas, vestido de guardabosques, esperando entre los árboles. Miller sigue trabajando para el Estado, pero ahora solo acepta turnos de oficina, en edificios con mucha luz y sin ventanas que den al bosque. Dice que lo que más le asusta no es lo que vio esa noche, sino la sensación de que, mientras él está aquí viviendo su vida, hay algo allá arriba que está usando su uniforme, caminando por sus senderos y esperando, muy pacientemente, a que él se olvide de cerrar la puerta alguna noche. Trabajo en la rotación de invierno de un parque estatal en el norte de la península superior de Michigan. El invierno es tranquilo para los visitantes, pero ocupado para nosotros. Tuberías congeladas, ramas caídas por el viento, senderos cerrados, papeleo que se acumuló todo el verano, lo de siempre. Nuestro equipo normalmente está formado por 2 guardabosques en el turno diurno, uno en el de tarde y uno en el nocturno si hay tormenta. Esa semana yo estaba en el turno diurno. He estado durmiendo bien, levantándome temprano para encontrarme con las quitanieves en la entrada principal y asegurarme de que el circuito de campamento se mantuviera cerrado. El día en que esto pasó, había nevado durante la noche. Las bandas de nieve lacustre habían pasado después de medianoche y empezaban a disminuir al amanecer. A las 7 de la mañana, revisé el registro de caminos y firmé para sacar un camión. La temperatura en el termómetro de la estación de guardabosques era de -8 grados Celsius, con viento de unos 16 kilómetros por hora del noroeste y nevadas intermitentes. La visibilidad era regular, el tipo de día en que puedes trabajar siempre que te mantengas en movimiento. Despacho tenía una llamada pendiente de un excursionista de la noche anterior. Se había estacionado en la entrada del sendero Red Pine Loop y había dado la vuelta temprano porque pensó que escuchó una manada de coyotes cerca. Estaba nervioso, pero educado,
y prometió que no se retiraría hasta la mañana. No era nada grave, pero puse el Red Pine Loop en mi lista para echarle un vistazo rápido. Pensé pasar después de revisar el campamento. Cargué mi mochila como siempre hago para la patrulla de invierno. Mapa, radio, batería extra, Garmin InReach, botiquín de primeros auxilios, kit de trauma pequeño, 2 mantas térmicas, guantes de repuesto, linterna frontal, calentadores de manos, cinta de señalización, cinta métrica, libreta, barras energéticas y termo con café. Guardo raquetas de nieve en el camión, pero normalmente pruebo con botas primero si la nieve no es muy profunda. El departamento provee microspikes, y yo los llevaba puestos. La carretera principal hacia el parque estaba despejada gracias a las quitanieves del condado. No había huellas en los caminos de servicio aparte de las del quitanieves y algunas de ciervos. Pasé junto a la zona del lago congelado. Los pescadores sobre hielo no se arriesgarían hasta dentro de 1 o 2 semanas, y giré hacia los circuitos de campamento solo para confirmar que las barricadas se mantenían. Todo parecía normal. Mesas de picnic cubiertas de hielo, nieve acumulada alrededor del baño y un par de huellas de conejo que se entrelazaban bajo el anillo de fuego de la parcela 12. Tomé una foto de una rama apoyada en el techo del baño tipo bóveda para añadirla a la lista de trabajo. A las 8:10 llegué al estacionamiento del Red Pine Loop. Es un pequeño estacionamiento de grava con un bote de basura a prueba de osos y un tablero con las reglas habituales. No había vehículos. La superficie estaba cubierta por una mezcla de nieve reciente y los montículos de la quitanieves. Me estacioné al borde, puse las luces de emergencia y bajé del camión. Siempre miro el suelo primero, antes de mirar cualquier otra cosa. Las huellas son la historia que puedes leer sin que nadie discuta, al menos por un rato antes de que el viento borre las líneas. Vi la silueta de un único juego de huellas humanas cruzando el estacionamiento, del tablero hacia la entrada del sendero. La nieve estaba irregular por la quitanieves, así que me tomó un segundo darme cuenta de lo que estaba mal. Eran descalzas, no botas con suela, lisas y suaves, no mocasines, ni la marca superficial de una suela de goma donde la nieve fresca rellenaba los detalles. Podía ver los dedos. La impresión estaba limpia, como si la persona hubiera pisado allí en la última hora. El dedo gordo estaba ligeramente separado. El talón, definido. Los pasos cortos y cercanos, no el zancado de alguien corriendo. La línea de huellas iba directo a la entrada del Red Pine Loop y al sendero. Me quedé allí demasiado tiempo. Mi cerebro intentaba buscar una explicación razonable. La gente hace cosas extrañas en el bosque, y la hipotermia es real. Hemos tenido al menos un par de casos de desvestirse por paradoja en mis 6 inviernos en el parque. Pero ir descalzo desde el estacionamiento hacia el bosque en un día como este no es curiosidad, es emergencia. Si él o ella había ido por el último tramo, aún había una posibilidad. Miré mi reloj. Era un poco más de las 8 de la mañana. Tomé la radio y le dije a despacho que estaba en el estacionamiento del Red Pine, siguiendo un único juego de huellas descalzas. No había vehículos. Les pedí poner al rescate del condado en alerta por si acaso. Despacho confirmó y me dijo que debía reportarme cada 15 minutos. Añadí las raquetas de nieve a mi mochila sin ponérmelas. No quería borrar la evidencia con una maraña de aluminio. Todavía no. Puse una tira de cinta de señalización en el poste del sendero con la hora para cualquiera que viniera detrás de mí. Tomé una foto de las primeras huellas con mi teléfono, desde distintos ángulos, como si importara. Luego empecé a avanzar por el sendero. El Red Pine Loop tiene forma de paleta, medio kilómetro de entrada, y luego un circuito de unos 3 kilómetros que regresa al inicio. El arroyo atraviesa bosques mixtos, principalmente arce y haya. Los claros del dosel son pequeños. La nieve acumulada en el sendero apenas llegaba a 15 centímetros, donde el viento no había barrido. Las huellas descalzas eran claras,
Cada paso comprimía la capa base de nieve. En algunos puntos se veían pequeños granos levantados por la piel. Los dedos estaban separados, como si la persona se agarrara del suelo. La zancada era consistente y ligera. La huella permanecía centrada en el sendero al inicio, como si la persona supiera a dónde iba o simplemente siguiera el corredor evidente. Mantuve un paso medido. No quería pisar un señalamiento o pasar de largo algo importante. Escaneaba los árboles constantemente. Llamé un par de veces. Guardabosques, si me escuchas, responde. Mi voz se apagaba un poco en la nieve. Sin respuesta. Un cuervo se movió entre las copas y graznó. Miré mi reloj cada pocos minutos, incluso cuando no hacía falta. Alrededor de las 8:30 me detuve y toqué una de las huellas. Los bordes todavía estaban nítidos. Tenía que ser reciente. Lo reporté de nuevo. Ya ha pasado el marcador de medio kilómetro. Huellas frescas. No había rastro de retorno, ni señal humana adicional. Las huellas empezaron a desviarse hacia un lado del sendero. Hay una sección donde el Red Pine cruza un pequeño arroyo, y puedes escuchar el agua corriendo bajo el hielo si te detienes. Las huellas cortaron el corredor marcado y pisaron el arroyo. Luego subieron por la otra orilla y volvieron al sendero, sin vacilación en el hielo. La piel desnuda había tocado hielo frío y continuó. Cada vez que pensaba en ellos en mi cabeza, sentía más presión. Vivos implicaba que estaba corriendo contra el tiempo. Aceleré el paso. Las huellas nunca mostraron talones resbalando ni dedos arrastrándose. Nada de sangre, ningún signo evidente de lucha o de que la persona estuviera corriendo. Solo pasos firmes descalzos. Alrededor de las 8:45 llegué a la bifurcación del circuito. Las huellas giraban a la derecha. Tomé otra foto. Marqué la bifurcación con cinta y seguí. El lado derecho del circuito sube ligeramente y sigue la cresta por medio kilómetro antes de girar al norte, entre los pinos rojos que dan nombre al sendero. Allí el viento es más suave porque los pinos lo bloquean. No es de extrañar que las huellas se volvieran más finas debido al dosel. Pensé que si la persona había llegado hasta ahí, tal vez la encontraría escondida bajo las ramas. Tal vez confundida. Tal vez dormida. Llamé otra vez. Guardabosques, si me escuchas, responde. Silencio, salvo un pájaro carpintero picoteando a mi izquierda. Seguí avanzando. A las 9 volví a comunicarme por radio con despacho. Estaba en la sección de la cresta, todavía siguiendo un solo juego de huellas descalzas. Sin rastro de retorno, sin señales visuales. Me dijeron que un oficial estaba apostado en la entrada del sendero y que el equipo de búsqueda y rescate estaba en espera. El sendero se adentró entre los pinos rojos. El mundo se volvió silencioso, como suele pasar bajo los coníferos en invierno. Mis botas dejaron de chirriar y comenzaron a golpear la nieve. Allí la capa de nieve tenía solo unos 7 centímetros de profundidad. Las huellas perdieron algo de nitidez bajo las agujas de pino, pero seguían siendo claras. Dedos, planta, talón. Podía ver cómo algunas agujas se habían pegado a la piel. Se habían llevado unos centímetros y luego caído. Un cuarto de kilómetro más adelante, las huellas se desviaron del sendero y se abrieron entre los árboles en una línea demasiado recta para ser casualidad. Quien fuera, sabía caminar por el bosque sin desperdiciar movimiento. La línea rodeó un árbol caído por el viento, pasó entre 2 pinos jóvenes sin rozar las ramas y volvió al sendero. Ninguna señal de ropa o equipo en el trayecto. Sin calcetines, sin camiseta, sin gorro abandonado. Era un caso de desvestirse por paradoja. Esperaba encontrar algo. A las 9:12, entré en un pequeño claro, donde el viento había barrido la nieve más delgada. Las huellas entraron en el claro y continuaron por 3 metros, y luego se detuvieron. No difuminadas, no arrastradas, simplemente se detuvieron. No quiero decir que fueran difíciles de ver, quiero decir que no había más huellas más allá de ese punto.
La nieve estaba intacta, sin alteraciones en la superficie, sin signos de raspado, sin señales de un salto. La última huella tenía los dedos separados, como agarrándose al suelo. Luego, nada. Hice una búsqueda en cuadrícula de 3 metros a la redonda. Nada. Sin ramas rotas, sin marcas de arrastre, sin depresiones superficiales. Solo una última huella y un parche abierto de nieve. Lo reporté. Las huellas terminaban abruptamente en el lado este del circuito, sin continuación y sin retorno. Pedí que se activara el equipo S y que el oficial me siguiera. Me quedé en la escena otros 20 minutos ampliando la cuadrícula. Encontré camas de ciervo, senderos de conejo, hormigas, nada humano. Entonces escuché algo. No era una rama rompiéndose, ni una voz. Más bien como el sonido de succión que hace una bota al sacarla del lodo. Ese despegar pegajoso, pero con nieve seca. Venía de la dirección por donde había caminado. Escaneé. Nada. Se me hundió el estómago. Marqué la última huella más visiblemente y empecé a regresar hacia la entrada del sendero. A los 3 minutos de caminar de vuelta, lo vi. Junto a mis propias huellas, donde la nieve antes estaba lisa, ahora había una segunda línea de huellas descalzas. Los mismos dedos, la misma separación, una zancada firme, perfectamente paralela a la mía. No estaban ahí cuando entré. Radié despacho inmediatamente. Ahora tenía un segundo juego de huellas descalzas, siguiéndome en la salida. ¿Podrían confirmar que el oficial todavía no había entrado? Confirmaron que todavía estaba en la entrada del sendero poniéndose las raquetas de nieve. Botas puestas, no descalzo. Seguí avanzando. En cada curva del sendero esperaba ver a alguien. Las huellas seguían mis pasos. En un punto donde me aparté un segundo del sendero, el príncipe descalzo se apartó exactamente en ese mismo lugar y luego volvió a seguir mis huellas. Ese detalle me inquietó más que nada. Significaba seguimiento deliberado, no vagar al azar. En el pequeño arroyo, donde crucé con cuidado sobre el hielo, la huella descalza pisó exactamente donde habían estado mis botas. Exactamente como si no quisieran arriesgarse a otro lugar del hielo. Para cuando llegué al oficial, estaba tenso. Caminamos de regreso juntos, ambos observando los árboles. La segunda línea de huellas continuó junto a las mías hasta la entrada del estacionamiento. Luego se acercó al borde y se detuvo. La última huella estaba justo al borde de la grava removida por la quitanieves. Una impresión descalza perfecta y nada más allá. Revisamos todo el estacionamiento. Nada. Llegó búsqueda y rescate y volvimos a registrar el punto donde las huellas terminaban con más personas. Palpamos la nieve, revisamos los árboles, barrimos el circuito. Nada. Ninguna ropa, ningún cuerpo, ninguna otra señal. Nunca encontramos a nadie. Eso fue hace 2 inviernos. He vuelto allí docenas de veces desde entonces. A la luz del día, el Red Pine Loop parece normal, solo otro sendero, pero todavía puedo visualizar esa última huella en el borde del estacionamiento. Alguien había caminado justo hasta la línea y decidió no avanzar más. No tengo un final para esto. Nadie apareció durante el deshielo. Ningún excursionista se lo atribuyó. Ningún caso de persona desaparecida encajó. Solo tengo fotos de huellas raras en la nieve y una historia que no puedo dejar atrás. Esta historia me pasó hace unos 6 años. Yo trabajaba como guardabosques en la zona de San Pedro de Atacama, en el norte de Chile. Sé que mucha gente piensa en el desierto como un lugar vacío, pero la verdad es que es un entorno muy activo, solo que a una escala diferente. Mi trabajo consistía principalmente en patrullar las rutas que bordean las lagunas altiplánicas y vigilar que los turistas no se metieran en zonas protegidas o se perdieran en la inmensidad. A esas alturas, a más de 4.000 metros,
El aire es tan fino que te cansa solo hablar. El paisaje es hermoso, pero es una belleza muerta. No hay árboles, solo piedras, salares y volcanes que parecen estar vigilándote todo el tiempo. Empecé a notar algo raro durante mis rondas nocturnas cerca del salar de Tara. Tenía que registrar el estado de los hitos de señalización que los vientos de la Puna a veces tiran. Era una noche de luna llena, de esas donde el desierto se vuelve plateado y puedes ver kilómetros a la redonda sin necesidad de linterna. Yo iba en la camioneta, despacio, cuando vi a alguien caminando por la orilla de un bofedal, que es como una zona de pasto húmedo en medio de la nada. Me pareció extraño porque no había vehículos cerca. Bajé la velocidad y encendí el foco lateral de la patrulla. Era un hombre. Llevaba una chaqueta roja, de esas térmicas que usan los montañistas. Estaba de espaldas a mí, caminando con un paso muy regular, demasiado rítmico. Lo llamé por el altavoz de la camioneta, pensando que era algún turista que se había apuntado a una caminata nocturna y se había desorientado. «Buenas noches, ¿necesita ayuda?», le dije. El hombre no se detuvo. No hizo ningún gesto, ni siquiera se cubrió los ojos por la potencia de mi foco. Siguió caminando hacia el centro del salar, una zona donde el suelo es traicionero porque bajo la costra de sal hay lodo profundo. Decidí bajarme para alcanzarlo. El frío me pegó en la cara de golpe, unos 12 grados bajo cero. Amigo! No puede pasar por ahí. Es peligroso», le grité. A unos 20 metros de distancia, el hombre se detuvo, pero no se giró. Se quedó ahí, completamente estático. Lo que me llamó la atención fue su altura. Bajo la luz de mi linterna, se veía muy alto, pero sus proporciones no encajaban. Los brazos le colgaban mucho, como si las mangas de la chaqueta le quedaran grandes, y los hombros estaban demasiado arriba, casi pegados a las orejas. Me acerqué un poco más, con la mano en la radio para pedir refuerzos por si se ponía agresivo. Cuando estaba a unos 10 metros, el hombre empezó a moverse otra vez, pero no hacia adelante. Empezó a oscilar de izquierda a derecha, muy lento, como si estuviera balanceándose sobre un eje. Entonces escuché el sonido. No era una voz, pero era un sonido humano. Era un carraspeo, como cuando alguien quiere llamar tu atención en una oficina, pero sonaba metálico, como si viniera de dentro de un tubo. «¿Se siente bien?», pregunté, ya con una sensación muy amarga en el estómago. El hombre giró la cabeza, pero solo la cabeza, muy rápido, casi con un movimiento mecánico. No alcancé a verle la cara porque el reflejo de mi linterna pegó en lo que parecían ser unos lentes de sol o unas gafas de esquí. Lo que vi fue que debajo de la chaqueta roja no parecía haber un cuerpo sólido. La tela se hundía en lugares donde debería haber pecho o hombros. De un segundo a otro, el tipo empezó a correr, pero no corrió como una persona. Dio un salto largo, casi flotando, y empezó a avanzar hacia la oscuridad del salar, con pasos que cubrían 3 o 4 metros cada uno. No hacía ruido al pisar la sal crujiente. Simplemente desapareció en las sombras de los cerros. Regresé a la camioneta temblando, y no por el frío. A la semana siguiente, me asignaron revisar una de las estaciones de monitoreo sísmico que tenemos en la base del volcán Licancabur. Es un refugio pequeño de metal, con sensores y baterías. Cuando llegué, encontré la puerta de seguridad abollada. No parecía que alguien hubiera intentado entrar con herramientas. Parecía que algo pesado le había estado dando golpes constantes, rítmicos, hasta marcar el metal. Entré para revisar los datos de los sensores. Los sismógrafos habían registrado vibraciones extrañas durante 3 noches seguidas, siempre a la misma hora. 3:33 de la mañana. No eran movimientos telúricos normales, eran pulsos regulares, como si algo estuviera golpeando el suelo rítmicamente justo afuera del refugio. Esa noche me quedé a dormir ahí, porque se me hizo tarde, y cruzar los pasos de montaña de noche es jugarse la vida. Como a las 3 de la mañana, me despertó un golpe. Toc,
Un golpe seco en la pared de metal, justo al lado de mi catre. Me quedé quieto, con el corazón acelerado. Luego otro. Toc. Y luego ese carraspeo que había escuchado en el salar. Lo que sigue me cuesta contarlo porque suena a locura. Una voz empezó a hablar afuera. No era una voz cualquiera. Era mi propia voz. Pero sonaba como si fuera una grabación de mala calidad, con el mismo tono y las mismas palabras que yo había usado en el altavoz de la camioneta una semana atrás. «Buenas noches. ¿Necesita ayuda?», decía la voz afuera, entre la neblina del volcán. Me acerqué a la pequeña ventana reforzada del refugio. Afuera no había nadie, solo el resplandor de la luna sobre las rocas volcánicas. Pero la voz seguía. «¿Se siente bien? ¿Se siente bien?», repetía una y otra vez, con mi propia entonación exacta. Entonces vi algo moverse en el suelo, cerca de la base del refugio. Era una sombra larga, delgada, que se arrastraba pegada a la pared. No tenía volumen, era como una mancha de aceite negro que se estiraba. Se detuvo justo debajo de la ventana y empezó a subir por el metal. No era un animal, no era un hombre, era algo que estaba intentando aprender a ser una de las dos cosas. Me alejé de la ventana y me encerré en el cubículo del baño, que es el único lugar sin aberturas. Pasé el resto de la noche escuchando cómo esa cosa caminaba por el techo del refugio. No eran pasos, era un sonido de algo suave, como cuero húmedo, golpeando el metal. Flap, 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 y de vez en cuando, mi propia voz preguntando, ¿necesita ayuda? Al amanecer, el sonido paró. Salí del refugio con mi arma en la mano, aunque sabía que no me serviría de mucho. En la arena volcánica que rodeaba el refugio no había huellas de pies. Había marcas circulares, perfectas, como si alguien hubiera hundido tubos de metal en la tierra. Decenas de ellas, rodeando toda la estructura. Pedí mi traslado al mes siguiente. Ahora trabajo en una oficina en Santiago, lejos del silencio del desierto. Pero a veces, cuando estoy solo en el elevador o en un pasillo vacío, escucho a alguien carraspear detrás de mí. Sé que eso sigue allá arriba, en la puna. Y sé que no soy el único guardabosques que ha escuchado su propia voz devolviéndole el saludo desde la oscuridad de los salares. No recuerdo todo con claridad. Un golpe en la cabeza hace eso. Los médicos me dijeron que los vacíos de memoria eran normales, que algunas partes podrían volver en sueños, o no volver nunca. Pero voy a escribir lo que pueda. Tal vez, si lo pongo en orden, tenga sentido. Tal vez alguien más no lo descarte como yo lo hice. Me llamo Eric. El otoño pasado me asignaron a una cabaña de guardabosques en la Unidad Norte, cubriendo las noches de fin de semana yo solo. No era nada fuera de lo común. Revisar los caminos de servicio, asegurarme de que los cazadores no se metieran en zonas cerradas y mantener la radio operativa. Ya había hecho ese turno antes. Era un trabajo tranquilo. Yo, la estufa y el silbido del viento entre los árboles. 2 días después, los conocí. 4 chicos, quizá de 20 años, quizá menos. Estaban acampando cerca de la entrada del viejo camino contra incendios, justo dentro del límite del parque. Llevaban chaquetas de camuflaje desparejadas, equipo militar sobrante y cuchillos sujetos al cinturón, como si quisieran que los notara. Cuando les pregunté sus nombres, me dieron 3: Kyle, Tanner y Jake. El cuarto solo sonrió con suficiencia cuando insistí. En mi libreta escribí un signo de interrogación donde debería ir su nombre. Se rieron de eso como si fuera un chiste interno que yo no entendía. ¿Campistas fuera de temporada?, pregunté. Asintieron. A lo rudo, dijo uno de ellos, con una sonrisa demasiado grande. Les dije que tuvieran cuidado con el fuego y prometieron que lo harían. No parecían borrachos ni drogados,
solo cargados con ese tipo de energía agresiva que no se siente bien. Lo atribuí a chicos jugando a ser soldados en el bosque. Esa noche, poco después de medianoche, lo escuché. Un golpe en la ventana lateral de la cabaña, no en la puerta. La ventana junto a mi catre. Me quedé congelado, con las botas a medio quitar, escuchando. Cuando por fin encendí la linterna, la escarcha afuera estaba marcada con huellas. Lo anoté en el registro como si fuera una broma. Chicos del campamento jugando. La noche siguiente hubo otro golpe, esta vez en la puerta, 3 veces. Cuando la abrí, el porche estaba vacío, salvo por un montón de piedras apiladas formando una figura burda. Brazos, piernas y cabeza. Las proporciones estaban mal, pero fue suficiente para helarme la sangre. La tercera noche encontré un conejo colgado por las patas de la viga del porche, la garganta cortada, rígido por el frío nocturno. Lo reporté por radio. Mi supervisor se rió. «Adolescentes», dijo, «solo ahuyéntalos». Así que decidí seguirles el juego. Grité hacia los árboles. «Buena esa, chicos. Esfuércense más la próxima vez». Incluso dejé una barra de Snickers en el porche con una nota para los ganadores del escondite. A la mañana siguiente, la barra había desaparecido. En su lugar había un papel doblado con cuidado. «Nos gustan los juegos. No te rindas». Me reí, porque ¿qué otra cosa podía hacer? Ese fue mi error. Después de eso, los juegos escalaron. Los golpes llegaban cada noche, más tarde y más fuertes. A veces escuchaba algo moverse justo dentro de la línea de árboles. Mi radio empezó a fallar alrededor de medianoche, soltando solo estática hasta el amanecer. Me despertaba y encontraba cosas movidas dentro de la cabaña. Objetos en estantes distintos. La lámpara girada apenas. Al registro le faltaba una página. Me repetía que era falta de sueño, pero en el fondo sabía que habían estado dentro mientras yo dormía. La noche en que todo cambió, yo estaba enfermo. Un dolor de cabeza aplastante detrás de los ojos y el estómago revuelto cada vez que me levantaba. Pensé que era gripe e intenté sudarla junto a la estufa. Alrededor de las 11:30 llegó el primer golpe en la puerta. Este no era juguetón. Sacudió el marco y las bisagras. Tomé la radio. Solo estática. Entonces, la ventana estalló. 3 figuras entraron al mismo tiempo. Capuchas bajas, botas crujiendo sobre el vidrio. Uno llevaba un bate, otro, una palanca. El último sostenía un cuchillo de caza cuyo filo atrapaba la luz del fuego. Me levanté a trompicones del catre, gritando, «¡Alto! ¡Guardabosques!». Pero la palabra se me rompió en la garganta. El bate se movió y me golpeó directo en las costillas. Caí jadeando, y la palanca me estrelló la parte de atrás del cráneo. Recuerdo el suelo viniéndose encima, botas martillando mi pecho, mis piernas dobladas contra la cara. Recuerdo la boca llenándose de sangre hasta que me ahogué con ella. Y recuerdo a alguien agachándose cerca, su aliento caliente contra mi oído, susurrando como si quisiera que solo yo lo escuchara. Ya no es un juego. Todo lo que viene después son fragmentos, una luz de techo demasiado brillante para mirarla, el pitido de máquinas, un ritmo constante, la voz de mi hermana quebrándose cuando dijo, 3 semanas, Eric. Estuviste desaparecido 3 semanas. Un sheriff inclinándose hacia mí, preguntándome si recordaba rostros. Lo intenté. Le hablé de los chicos del campamento, los nombres que me dieron, Kyle, Tanner y Jake, y el que no quiso decir el suyo. Pero el sheriff negó con la cabeza. Dijo que no había registros de nadie acampando en esa zona. Ni permisos, ni identificaciones, ni reportes de intrusos. Todavía no saben quiénes fueron. Ahora, meses después, sigo sin estar bien. Me duelen las costillas al respirar. Las palabras se me escapan de la memoria como agua a través de un colador. Me despierto a las 3 sudando, convencido de que alguien está afuera, esperando junto a la ventana. Pienso en esa nota que dejaron. Nos gustan los juegos,
y no dejo de preguntarme si ya terminaron de jugar. Esta historia me la contó un guardabosques jubilado que conocí en un foro de gestión forestal. Él trabajó casi toda su carrera en la Selva Negra, en el estado de Baden-Württemberg, al suroeste de Alemania. Es una zona de una densidad increíble. Los abetos y pinos crecen tan juntos que, incluso al mediodía, el suelo del bosque está en una penumbra constante. Por algo los romanos lo llamaban el bosque tenebroso. Él se encargaba de un sector cerca de un valle profundo llamado el Höllental, o Valle del Infierno. Era una zona de relieve muy accidentado, llena de desfiladeros y arroyos que bajan con mucha fuerza. Dice que lo que le pasó empezó con un asunto de mantenimiento rutinario. Tenía que revisar unas antiguas marcas de propiedad en piedras que databan del siglo XVIII. Eran piedras pesadas, hundidas en la tierra, que servían para delimitar las zonas de tala de los pueblos cercanos. Una tarde, mientras limpiaba el musgo de una de estas piedras, notó que la marca no era la correcta. En lugar del escudo tradicional o la letra del distrito, la piedra tenía grabado un círculo perfecto, y dentro del círculo, 3 líneas verticales. No le dio mucha importancia en el momento. Pensó que sería algún grafiti de algún senderista o algo así. Pero al día siguiente, cuando volvió para seguir con el trabajo, la piedra ya no estaba. No es que se la hubieran robado. Una piedra de ese tamaño pesa cientos de kilos y está enterrada profundamente. Lo que había en su lugar era un agujero limpio, como si la tierra se hubiera tragado la piedra por completo, dejando las raíces de los árboles alrededor intactas. Lo extraño es que a unos 5 metros de ese agujero, vio la piedra. Estaba colocada sobre un tronco caído, en equilibrio, apoyada de una forma que desafiaba la gravedad, y el grabado del círculo con las líneas ahora parecía estar más profundo, como si alguien lo hubiera tallado de nuevo esa misma noche. Esa tarde empezó a nevar temprano. En esa zona la nieve cae con un silencio que te tapa los oídos. Él decidió regresar a su estación, una pequeña cabaña de piedra que usaba de base. Mientras caminaba por el sendero, escuchó un silbido. No era el viento. Era un silbido humano, una melodía corta, de 3 o 4 notas, que se repetía a su derecha, entre la espesura de los abetos. Se detuvo y gritó, pensando que alguien se había perdido en la nieve. Nadie respondió, pero cuando volvió a caminar, el silbido se escuchó a su izquierda, esta vez más cerca. Llegó a la cabaña, encendió la estufa de leña y se preparó algo de comer. Afuera, la nieve ya cubría todo. Como a las 10 de la noche, escuchó un golpe en la ventana trasera. Fue un golpe suave, rítmico. Toc, toc, toc. Encendió la linterna y alumbró hacia el cristal. No había nada, solo los copos de nieve cayendo. Pero cuando estaba a punto de apagar la luz, vio algo en el borde inferior del marco de la ventana. Era una pequeña figura hecha de ramas y trozos de corteza. Estaba atada con lo que parecía ser cabello humano, de color muy claro. La figura tenía la forma de una persona, pero las piernas eran desproporcionadamente largas. Tenía una pequeña piedra en lugar de cabeza, y en la piedra estaba grabado el círculo con las 3 líneas. Él no se asustó de inmediato. Pensó que eran bromas de la gente del pueblo cercano, que a veces son muy celosos de su bosque. Pero luego escuchó que algo se movía en el techo. No era un animal corriendo. Era un sonido de algo pesado que se acomodaba. Las vigas de la cabaña crujieron bajo un peso que él estimó en al menos 100 kilos. Y entonces escuchó la voz. No venía de afuera, venía de la chimenea. Era un susurro, pero un susurro seco, como si las hojas muertas del suelo estuvieran hablando entre sí. No entendía las palabras, pero el tono era de una urgencia absoluta. Era una voz que no tenía pausas para respirar. Era un flujo constante de sonidos siseantes. ¿Quién está ahí?,
preguntó él, agarrando su radio. La voz se detuvo. Hubo un silencio de unos segundos, y luego la voz repitió exactamente lo que él acababa de decir, con su mismo acento, con su misma entonación. ¿Quién está ahí? Pero después de repetir sus palabras, la voz soltó una carcajada. Fue una risa corta, que sonó como madera partiéndose por el frío. Esa noche no salió. Se quedó sentado frente a la estufa, vigilando la puerta. Escuchó cómo algo bajaba del techo y empezaba a caminar alrededor de la cabaña. Los pasos eran lentos, pesados, pero no dejaban rastro de ruido en la nieve. Lo sabía porque, de vez en cuando, esa cosa pasaba frente a la ventana y ocultaba la luz de la luna, pero no se escuchaba el crujir del hielo. Al amanecer, el bosque estaba en calma. Él salió de la cabaña con cuidado. En el porche de madera no había huellas de pies, pero sí encontró algo. Había una hilera de piedras pequeñas, todas del mismo tamaño, formando un camino que salía de su puerta y se perdía en el bosque profundo. Cada piedra tenía grabado el mismo símbolo del círculo y las líneas. Él decidió seguir el camino de piedras por unos metros, llevado por una curiosidad que hoy reconoce como estúpida. El camino lo llevó hasta un árbol gigante, un roble que debía tener 500 años. En el tronco del roble, a la altura de sus ojos, había un hueco natural. Dentro del hueco, vio su propia billetera, la misma que él juraba tener en el bolsillo del pantalón. La sacó con manos temblorosas. Estaba intacta, pero dentro, donde debería estar su foto de identificación, no había nada. El plástico estaba vacío, como si la imagen se hubiera borrado o alguien la hubiera recortado con una precisión quirúrgica. En ese momento, sintió que el bosque lo estaba registrando. Esa es la palabra que usó. Sintió que los árboles, el suelo y lo que sea que vivía ahí, ya sabían quién era él, pero él no sabía nada de ellos. Ese mismo día recogió sus cosas y se fue. No reportó el incidente porque en Alemania, si un oficial forestal dice que el bosque le habló por la chimenea, lo mandan a una evaluación psiquiátrica de inmediato. Ahora vive en la costa, en el norte. Dice que el mar es predecible, que el agua te muestra lo que hay. Pero a veces, cuando camina por la playa y ve una piedra con un agujero natural o una forma circular, prefiere no tocarla. Dice que en la selva negra aprendió que hay cosas que no quieren ser entendidas, solo quieren ser observadas desde lejos. Lo que más recuerdo de los meses que pasé en el sur de la India no es el calor, sino el sonido de la lluvia golpeando las hojas de teca. Es un ruido constante, sordo, que termina por adormecer el juicio. Yo estaba allí como inspector de seguridad para una empresa de infraestructura. Mi trabajo era rutinario: revisar que los operarios usaran el equipo adecuado, verificar la estabilidad de los taludes y asegurar la zona durante las detonaciones en los túneles. El proyecto estaba en una zona de los Ghats que era, en la práctica, selva virgen. Para llegar al frente de obra, tenía que conducir un jeep por una trocha de barro que bordeaba un precipicio. Los problemas comenzaron con el túnel 4. Los trabajadores, casi todos de aldeas en la base de la montaña, empezaron a faltar. No pedían más dinero ni se quejaban del trato. Solo decían que el túnel se sentía pesado, que el aire no corría igual. Yo soy ingeniero. Para mí un túnel es roca, concreto y acero. Nada más. Una tarde me quedé solo hasta tarde para terminar de inventariar el explosivo sobrante. El sol se puso a las 6 y la oscuridad cayó de golpe, como si alguien hubiera apagado el mundo. Al salir del polvorín vi que la puerta del conductor del jeep estaba abierta. Estoy seguro de haberla cerrado. En esa zona hay macacos que se meten a buscar comida y te destrozan los asientos. Me acerqué con la linterna. No vi ningún animal. En el asiento del copiloto había una fila de piedras de río, perfectamente redondas y pulidas, colocadas con cuidado sobre el cuero. Eran 12.
En esa parte de la montaña no hay ríos, solo quebradas de roca afilada. Esas piedras habían sido traídas desde lejos. Las lancé al monte, cerré la puerta con fuerza y arranqué. A mitad del camino, los faros comenzaron a parpadear. Después se estabilizaron, iluminando algo en la pared de roca a la derecha del camino. Era un hombre. Estaba de pie, inclinado hacia adelante, con la frente apoyada contra la roca viva. Inmóvil. Llevaba una camisa blanca de algodón, demasiado limpia para un lugar donde todo termina cubierto de barro y grasa. ¿Está bien?, le grité desde el jeep. No respondió. No se movió. Algo en mí, un reflejo antiguo, me dijo que no bajara. Aceleré y seguí adelante. Esa noche llegué a mi cabaña del campamento. Cerré con seguro. Me serví un trago y traté de darle una explicación razonable a lo que había visto. Dormí mal. Varias veces desperté con la sensación de que la cabaña no estaba exactamente igual. La silla aparecía girada unos grados, la linterna en una repisa distinta, el cuaderno cerrado cuando estaba seguro de haberlo dejado abierto. Al amanecer salí decidido a irme. El jeep estaba rodeado por las mismas 12 piedras. No estaban tiradas al azar, sino dispuestas en un círculo perfecto. En el centro, sobre el cofre, había un pequeño paquete envuelto en tela roja. Dentro había un mechón de mi cabello. Llevo el pelo muy corto. Alguien había entrado a la cabaña y lo había cortado con cuidado, sin despertarme, o sin que yo me diera cuenta. No recogí mis cosas. Dejé la ropa, las herramientas y las notas técnicas. Conduje hasta Bangalore y tomé el primer vuelo disponible. Nunca denuncié nada. No sabría cómo hacerlo sin que sonara absurdo. Desde que regresé, no siento miedo constante ni la sensación de que alguien me siga. Mi vida es normal. Trabajo, duermo, salgo. Pero hay momentos que no puedo explicar. Cuando camino junto a un muro de piedra, un túnel o un talud recién cortado, siento una necesidad inexplicable de detenerme, de apoyar la frente contra la superficie fría. No es ansiedad, no es pánico, es una familiaridad incómoda. Lo que más me inquieta es pensar que aquello no fue una amenaza. Fue una confirmación, como si alguien, o algo, hubiera querido asegurarse de que yo supiera que había sido visto, y que, llegado el momento, sabría exactamente dónde encontrarme. He trabajado en parques lo suficiente como para saber qué buscar. Cazadores furtivos, ocupantes ilegales, excursionistas perdidos. Pero nadie realmente te prepara para toparte con el medio de vida de otra persona. Al menos, no del tipo legal. Era finales de septiembre, había llovido mucho la noche anterior, y el suelo estaba blando y resbaladizo por las agujas de pino. Me habían asignado revisar los senderos en una sección poco transitada del parque, un área que antes usaban principalmente los cazadores, antes de que se acabaran los permisos. Remota, cubierta de maleza. El tipo de lugar donde nadie debería estar sin un motivo. A unos 5 kilómetros, lo olí. Dulce, intenso y penetrante. Si alguna vez has olido un cultivo de marihuana, aunque sea una vez, nunca lo olvidas. Pero esto no era un escondite de algún estudiante universitario. Era denso, pegajoso, saturando el aire hasta cubrirme la garganta. Me congelé. Todos mis nervios gritaban que diera la vuelta, pero mi entrenamiento decía otra cosa. Documentar, reportar y marcharse sin confrontación. El problema es que no siempre puedes elegir si habrá confrontación. Avancé un poco más, con cuidado de no romper ramas. El olor se intensificó y entonces lo vi. Filas de plantas bajo un dosel de malla verde, ocultas desde arriba, pero prosperando en un claro. Docenas, tal vez cientos. Tubos de riego que llegaban a un arroyo cercano. Bolsas de fertilizante apiladas al borde, cubiertas con lonas. Quien había hecho esto no solo venía de fin de semana.
Era toda una operación. Y entonces escuché voces, graves y ásperas. 2 hombres, quizá 3. Me agaché detrás de un tronco caído y controlé mi respiración. Estaban lo suficientemente cerca como para distinguir palabras. Cosechen antes de la helada. Muévanlo rápido. Manténganse alerta. Muchos guardabosques husmeando. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían. Lentamente, alcancé mi radio y apreté el micrófono. Estática. Muerta. Demasiado profundo en el valle para señal. Sabía que debía irme. Marcar la ubicación en el GPS. Salir y reportarlo cuando tuviera señal. Pero al retroceder, mi bota resbaló en las agujas de pino mojadas. El sonido fue pequeño, pero las voces se detuvieron. ¿Escuchaste eso? No respiré. Una rama crujió detrás de mí, luego otra. Botas pesadas en la maleza. Giré lo suficiente para verlo. Chaqueta de camuflaje, barba, rifle cruzado en el pecho. Escudriñaba los árboles, la cabeza ladeada como un depredador oliendo a su presa. No te muevas, me dije. Pero entonces el cañón giró hacia mí y sus ojos se encontraron con los míos. «Guardabosques», gritó. Salí corriendo. Las ramas me golpeaban la cara, el barro me tragaba las botas y los pulmones ardían. No miré atrás hasta que el disparo resonó en el aire. La corteza de un árbol explotó a unos centímetros de mi cabeza. La adrenalina me tomó. Zigzagueé, agachándome y saltando troncos. Otro disparo, demasiado cerca. Las piernas me dolían, pero el pánico las impulsaba más. Otro hombre salió de la maleza, más bajo, delgado, con una escopeta. Sonrió, dientes amarillos. «Bueno, mira lo que se metió aquí». Me detuve resbalando en el barro. Detrás, el primer hombre rompió la maleza, arma en alto. Estaba atrapado. «Tranquilos», dije levantando las manos. Mi voz temblaba, pero la forcé a mantenerse firme. No me importa lo que hagan aquí, solo quiero salir. El barbudo gruñó. ¿Crees que somos tan estúpidos? Lo viste, vas a hablar. Escuchen, intenté de nuevo. La mente me corría. Ni siquiera tengo señal aquí. Mi radio está muerto. Nadie sabe dónde estoy. No estoy aquí para molestarlos. Solo revisaba daños por la tormenta. Eso es todo. Por un momento, nadie habló. La lluvia caía de los pinos, golpeando mi sombrero. Mis brazos dolían de mantenerlos levantados. Entonces el delgado se acercó un paso más. Escopeta aún apuntando a mi pecho. Él tiene razón en una cosa. Nadie sabe que estamos aquí. El barbudo sonrió, lo que significa que nadie los encontrará. El estómago se me hundió. Se discutieron en voz baja, medio volteados el uno al otro. Retrocedí despacio, buscando cobertura. Una roca, un tronco caído, cualquier cosa. Entonces apareció el tercer hombre. Joven, quizá de 30 años, sosteniendo una pistola de manera torpe, como si no estuviera acostumbrado. Se veía nervioso. Sus ojos iban de mí a los otros. El jefe dijo, «No disparen a menos que sea necesario», murmuró. El barbudo estalló. Lo vio todo. No tenemos segundas oportunidades. El joven dudó, mordiendo su labio. Esa vacilación fue mi única oportunidad. Me lancé de lado a la maleza. La escopeta rugió, ensordecedora, con perdigones arrancando corteza donde había estado. Rodé, me levanté y corrí. Los disparos retumbaban detrás, pero las ramas me protegieron lo suficiente para romper la línea de visión. No dejé de correr. No cuando el valle empezaba a subir, no cuando mis piernas gritaban, ni siquiera cuando tropecé y rasgué la piel de mis palmas. Cada respiración era fuego. Cada sonido detrás, la muerte ganando terreno. Finalmente, los árboles se despejaron. Tropecé en un viejo camino de servicio, caí de rodillas y busqué mi radio. Estática otra vez. Me levanté a la fuerza, corriendo a ciegas hasta que finalmente un solo disparo estalló. Estación, aquí Hale. Disparos.
Cultivo de marihuana. 3 hombres armados. Cresta Norte. Necesito refuerzos ya. La respuesta fue confusa, pero suficiente. Alguien me escuchó. Seguí corriendo hasta ver luces. Agentes del sheriff, rifles listos, gritándome que me tirara al suelo. El alivio me atravesó tan fuerte que mis rodillas se doblaron. Caí boca abajo en la grava y dejé que ellos se encargaran. El cultivo fue allanado a la mañana siguiente. Vacío. Plantas cortadas, carpas quemadas, tuberías de riego arrancadas. Quienes fueran esos hombres, lo despejaron todo en una noche. Sin arrestos, sin nombres, simplemente desaparecieron. Todo lo que quedó fue el olor, aún aferrado al valle. Dulce, pesado, y el recuerdo de un disparo de escopeta lo suficientemente cerca como para sentirlo en el pecho. Eso fue hace 6 años. Sigo patrullando el monte, pero cada vez que huelo esa dulzura, me congelo. Porque ahora sé que no significa diversión. Significa hombres armados y la certeza de que tu placa no es armadura allá afuera. Solo eres otro cuerpo más en el bosque.